Fui a visitar a mi hija el día de la gran cena familiar, y su marido me cerró la puerta en la cara. No tengo nada que agradecerte, viejo. ¡Largo de aquí! Mi hija añadió. Papá, aquí solo hay gente importante. Tú no encajas aquí. Me di la vuelta para irme, cuando de repente su gran jefe se levantó de la mesa y gritó. ¡Socio, espera! ¡Me voy contigo! La copa de mi yerno se hizo añicos en el suelo y un silencio sepulcral cayó sobre la sala, y me di cuenta de que era hora de revelar toda la verdad. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. El teléfono sonó mientras yo estaba sentado en mi escritorio, revisando viejos estados de cuenta de fidelidad. El sol de la tarde del martes se filtraba a través de las persianas. El nombre de Valeria brillaba en la pantalla. Dejé los papeles y contesté, ya sonriendo. Hola, papá, escucha, sé que es de último minuto, pero necesito un favor. Su voz transmitía esa calidez familiar, la que todavía me hacía pensar en ella a los 7 años, con los dientes separados y riendo. Vamos a ser anfitriones de la gran cena familiar este año. Mi jefe y algunas personas clave del trabajo vendrán. Quiero causar una buena impresión, pero el servicio de comida cuesta más de lo que presupuesté. Yo ya estaba abriendo mi aplicación bancaria en la computadora, con el teléfono apoyado contra mi hombro. Por supuesto, mija. ¿Cuánto necesitas? Puedo transferirlo ahora mismo. $1,200. Sé que es mucho, pero habrá 8 personas y quiero que sea perfecto. Mis dedos se movieron por el teclado sin dudarlo. $1,200. Le había dado $30,000 para su boda, 4 años de matrícula en la universidad estatal, $25,000 para el pago inicial de su casa. ¿Qué eran $1,200 más? Considéralo hecho, dije, presionando el botón de confirmar. Es maravilloso que estés haciendo tan buenas conexiones en el trabajo. ¿A qué hora debo llegar el jueves? Llevaré ese postre de frutas que te gustaba, el que tiene ralladura de naranja. Silencio. No el silencio cómodo de alguien pensando, sino algo más frío, calculado. El aire en mi oficina pareció cambiar de temperatura. En realidad, papá, su voz había cambiado por completo, despojada de calidez como pintura pelándose del metal. No estás invitado. Esto es realmente una cena de negocios, no algo familiar. Agarré el borde de mi escritorio, la veta de la madera presionándose contra mi palma. Lo siento, ¿qué? Es una reunión profesional. Mi jefe, el vicepresidente de ventas, algunos jefes de departamento. Es importante para mi avance profesional. No es personal. Las palabras me golpearon en oleadas. No invitado. Cena de negocios, no personal. Me levanté sin decidir caminar hacia la ventana que daba a mi pequeño patio. El roble que había plantado cuando Valeria nació había crecido alto, sus ramas extendiéndose ampliamente. 28 años de crecimiento. Valeria, mi voz salió firme, lo cual me sorprendió. Pagué por 4 años en la universidad. Te di $30,000 para tu boda. Ayudé con el pago inicial de tu casa. ¿Y ahora me dices que no soy lo suficientemente bueno para tu mesa en la cena familiar? Tengo 38 años, papá. A la defensiva ahora. Bordes afilados en cada palabra. He construido mi propia vida. No puedo tenerte apareciendo con tus viejas camisas de trabajo y esa camioneta antigua cuando estoy tratando de impresionar al vicepresidente de ventas. Tú no encajas. No encajas. Me alejé de la ventana. Mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora mostraba a un hombre de 64 años en vaqueros y una camisa de trabajo, cabello gris, líneas alrededor de los ojos, el rostro de alguien que había pasado décadas construyendo riqueza, en silencio, viviendo modestamente, ayudando a la familia sin cuestionar. Así que soy una vergüenza, no una pregunta, una afirmación. Haces todo tan dramático. Mira, tengo que terminar las compras. El dinero ya está en mi cuenta, ¿verdad? Gracias, papá. Te llamaré después del día festivo. La línea se cortó.
Me quedé allí sosteniendo el teléfono, escuchando un silencio que se sentía más fuerte que cualquier grito. La pantalla mostraba su foto de contacto, Valeria en su graduación universitaria, con los brazos alrededor de mis hombros, ambos sonriendo. Eso fue hace 12 años. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿O siempre habían sido así? Y yo simplemente me había negado a verlo. Caminé de regreso a mi escritorio lentamente. Dejé el teléfono con cuidado deliberado. Los estados de cuenta de inversiones yacían esparcidos por la superficie, evidencia de inversiones hechas sabiamente, de dinero crecido pacientemente durante 40 años. Más que suficiente, más de lo que ella sabía. Del cajón inferior, saqué una fotografía enmarcada. Valeria a los 5 años. Sentada sobre mis hombros en el parque principal, sus manos en mi cabello. Ambos riendo de algo que su madre había dicho, de cuando yo era lo suficientemente alto para cargar el mundo, de cuando ella quería que yo estuviera allí. Miré la cara de esa niña por un largo momento. Luego puse el marco boca abajo sobre el escritorio. El sol se había movido más bajo, pintando las paredes de la oficina de ámbar y oro. 2 días antes de la gran cena, mi hija acababa de tomar $1,200 y decirme que no era lo suficientemente bueno para sentarme a su mesa. Me dijo que no encajaba en la vida que yo le había ayudado a construir. Me volví a sentar. La silla de cuero crujió. Mis manos yacían planas sobre el escritorio, firmes y tranquilas. El dolor estaba allí, sí, algo físico en mi pecho, pesado y agudo, pero debajo de eso algo más se estaba formando. Algo más frío que el dolor, más enfocado que la ira. Miré el teléfono, la fotografía boca abajo, la confirmación de la transferencia bancaria aún brillando en la pantalla de mi computadora. Algo fundamental había cambiado. Podía sentirlo asentándose en mis huesos como el frío del invierno, como una decisión tomada sin palabras. Valeria pensaba que sabía quién era yo, un viejo en camisas de franela y vaqueros desteñidos, alguien para usar y descartar, alguien que no encajaba. Ella no tenía idea de quién era yo realmente, de lo que era capaz, de cuánto poder podían tener los hombres tranquilos cuando finalmente decidían usarlo. La oficina se oscureció a mi alrededor mientras estaba sentado allí, perfectamente inmóvil, mientras algo nuevo echaba raíces en el espacio donde solía vivir el amor paternal. Me senté en esa silla durante 20 minutos después de que Valeria colgara, viendo cómo se oscurecían las paredes. El teléfono yacía en silencio sobre el escritorio. La fotografía boca abajo, la confirmación de la transferencia bancaria de $1,200 aún brillando acusadoramente en la pantalla de mi computadora. Me levanté y caminé hacia el archivador. Abrí el cajón inferior, carpetas etiquetadas con mi cuidadosa caligrafía. Valeria, educación. Valeria, boda. Valeria, compra de casa. Valeria, préstamo de vehículo. Las esparcí sobre el escritorio, abriendo cada una. Recibos de matrícula de la universidad, copias de cheques que había escrito durante 4 años, la confirmación de la transferencia bancaria por $30,000 la semana antes de su boda, el cheque de caja por $25,000 para el pago inicial de su casa, números, evidencia, años de decir sí sin dudarlo. Levanté el teléfono, mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Que mis manos pudieran estar tan calmadas cuando algo frío y certero se había asentado en mi pecho. No estaba actuando por emoción, estaba actuando por principios. Había una diferencia. Valeria contestó al tercer timbrazo. Papá, realmente no tengo tiempo. Valeria, he pensado en nuestra conversación. Mi voz salió nivelada, casi profesional. Si no soy bienvenido como tu padre en la cena familiar, entonces no puedo darte dinero como tu padre. Necesito que me devuelvas los $1,200. Silencio de nuevo. Pero esta vez se sintió diferente, conmocionado en lugar de calculado. ¿Hablas en serio ahora mismo? Su voz subió una octava. ¿Estás siendo mezquino por $1,200? Ya he comprado todo, papá. Los comestibles, la vajilla alquilada, el vino, está hecho. No puedes hacerme esto.
Caminé hacia la ventana. Miré hacia el patio que se oscurecía. No estoy tratando de lastimarte. Simplemente estoy respetando tu límite. Dejaste claro que no soy lo suficientemente familia para tu mesa. Así que esto se convierte en un asunto de negocios. Dios mío. Ella no estaba gritando todavía, pero casi. Esto es increíble. Eres un viejo mezquino. Esto es exactamente por lo que no te invité. Siempre haces que todo se trate de ti. No puedo creer que estés arruinando mi oportunidad profesional por tus sentimientos heridos. Permanecí en silencio. Dejé que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. Dejé que expusieran exactamente lo que ella pensaba de mí. ¿Sabes lo importante que es el jueves? Continuó, alzando la voz. El vicepresidente de ventas, papá. Si causo la impresión correcta, podría ser promovida a gerente regional. Pero no, tienes que hacer que esto se trate de tu precioso orgullo. Valeria, he trabajado tan duro para esto, y vas a sabotearme porque herí tus sentimientos. Madura. Escuché movimiento en su extremo, voces apagadas. Luego una voz diferente entró en la línea, masculina y agresiva. Escucha, viejo. Julián, mi yerno, el que trabajaba en ventas farmacéuticas. Conducía un coche de lujo arrendado. Usaba trajes que costaban más que mis servicios públicos mensuales. Deja de arruinar el humor de mi esposa antes de su noche importante. Ella está lo suficientemente estresada sin que tú hagas esta tontería de viaje de culpa. Apreté el teléfono con más fuerza, pero mantuve mi voz neutral. Julián, esto es entre Valeria y yo. No, es entre tú y la realidad. Su tono llevaba desprecio. El tipo que los hombres usan cuando creen que están hablando con alguien débil. ¿Quieres tu patético dinero? Bien, lo tendrás después del día festivo. Pero ahora mismo, necesitas dejar de llamar y dejarnos en paz. Ella tiene gente importante a la que impresionar, y no necesita que su padre actúe como un niño. La línea se cortó. Me quedé allí en la creciente oscuridad, con el teléfono aún presionado contra mi oído, escuchando nada. Luego, lentamente, lo bajé y lo coloqué en el escritorio junto a las carpetas llenas de recibos y cheques y confirmaciones de transferencias. La habitación se había oscurecido completamente ahora. No me moví para encender las luces. Me senté de nuevo en mi silla, con las manos cruzadas sobre el escritorio frente a mí, el teléfono en silencio junto a ellas. Dinero patético, viejo, actuando como un niño. Las palabras de Julián resonaban en la oscuridad. Pero debajo de ellas, escuché algo más. La voz de Valeria diciendo que yo no encajaba, que yo era una vergüenza, que mis camisas de trabajo y mi camioneta no eran lo suficientemente buenas para su imagen profesional cuidadosamente curada. Me veían como débil, como alguien para usar y descartar. Alguien cuyos sentimientos no importaban siempre y cuando su cuenta bancaria sí lo hiciera. La llamada telefónica no había resuelto nada. Si acaso, había dejado las cosas cristalinas. Valeria no tenía intención de disculparse. Julián no tenía ningún respeto por mí en absoluto. Habían tomado el dinero, desestimado mi dolor, y colgado pensando que el asunto estaba cerrado. Estaban equivocados. Me senté en esa oficina oscura, las sombras acumulándose en las esquinas, las luces de la calle afuera comenzando a brillar a través de las persianas. Mi respiración estaba tranquila. Mis manos estaban firmes. El dolor todavía estaba allí. ¿Sí? Pero se había transformado en algo más ahora. Algo más frío, más decidido. Había pasado 64 años siendo razonable, siendo generoso, siendo el hombre que decía sí, que ayudaba sin condiciones, que daba sin llevar la cuenta. Había construido riqueza silenciosamente, vivido sencillamente. No pedí nada a cambio excepto respeto básico, decencia humana básica. Y mi propia hija acababa de mostrarme lo que realmente pensaba de esa vida, lo que ambos pensaban de mí. Miré el teléfono en mi escritorio, las carpetas llenas de evidencia de amor que ahora se sentían como evidencia de insensatez. La fotografía boca abajo de una niña pequeña que ya no existía,
reemplazada por una mujer que veía a su padre como una vergüenza para ser escondida. La conversación telefónica no había resuelto nada. Las palabras no arreglarían esto. Las explicaciones no cambiarían sus mentes. Ellos habían tomado su decisión. Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Ahora yo necesitaba mostrarles quién era yo. No el viejo con camisas sencillas que creían conocer. No la figura débil y patética que descartaban tan fácilmente. El verdadero yo. El que había mantenido oculto detrás de décadas de generosidad silenciosa y amor paciente. Necesitaría enfrentarlos en persona, pronto, muy pronto. Pero primero necesitaba pensar, planear, asegurarme de que cuando actuara, sería con la misma claridad fría que se estaba asentando en mis huesos, como hielo formándose en un lago de invierno. Me senté allí en la oscuridad, perfectamente inmóvil, mientras algo nuevo y cierto cristalizaba dentro de mí. Algo que se sentía menos como ira y más como justicia, menos como venganza y más como educación. Ellos pensaban que sabían quién era yo. Estaban a punto de aprender lo contrario. Esa tarde se extendió hasta la noche. No salí de mi oficina, no encendí más que la lámpara del escritorio. El teléfono permaneció donde lo había puesto, silencioso y acusador. El sueño no vendría. Lo sabía sin intentarlo. En cambio, abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que rara vez tocaba. Álbumes de fotos, carpetas de documentos, el registro arqueológico de la paternidad. Los esparcí por el escritorio, metódicamente, organizándolos por año. El enfoque de un inversor para analizar una relación. Los números contaban una historia que yo había estado demasiado dispuesto a pasar por alto. Recibos de matrícula de la Universidad Estatal. Valor de 4 años. Pasé mi dedo por el total de cada semestre. $85,000. Recordé a Valeria llamando antes de que venciera cada pago. Su voz brillante y agradecida. Muchas gracias, papá. Haré que te sientas orgulloso. Yo había escrito esos cheques sin dudarlo. Orgulloso de que hubiera entrado en una buena escuela. Orgulloso de que estuviera construyendo un futuro. La carpeta de la boda vino después. $30,000 transferidos la semana antes de casarse con Julián. El lugar, las flores, el fotógrafo. Yo la había acompañado por el pasillo en mi único buen traje. En la recepción, me senté en la mesa del padre de la novia con una silla vacía a mi lado. Su madre se había ido hacía 12 años para entonces. Los padres de Julián habían traído 20 invitados. El mío era una población de 1. Pago inicial de la casa, $45,000. El papeleo mostraba la fecha de la transferencia bancaria. 15 de marzo, hace 3 años. Ella lo había llamado un préstamo inicialmente. Solo hasta que nos instalemos, papá. El plan de pago se había evaporado en meses, reemplazado por silencio cuando lo mencioné gentilmente una vez. Solo una vez. No lo había vuelto a mencionar. Préstamo de vehículo, $15,000. Solo temporal. Te pagaremos en 6 meses. Eso fue hace 36 meses. Saqué mi libreta legal y escribí cada cantidad. No obsesivamente, objetivamente. La columna de números creció y en la parte inferior dibujé una línea y lo sumé. $175,000 a lo largo de 15 años. Subrayé el total una vez, luego empujé la libreta lejos. El dinero no era el punto, el patrón sí. Entre los registros financieros, encontré fotografías. Valeria a los 7 años. Riendo sobre mis hombros en el parque. Valeria a los 13, poniendo los ojos en blanco por algo que yo había dicho pero sonriendo a pesar de sí misma. Valeria a los 18, graduación de la escuela secundaria. Yo de pie junto a ella solo porque su madre ya se había ido hacía 6 años. Recogí la foto de graduación y la estudié. Recordé ese día, el calor, las sillas plegables de metal, el orgullo hinchándose en mi pecho cuando llamaron su nombre. Ella me había abrazado después de la ceremonia. Susurró gracias por todo contra mi hombro. ¿Cuándo había desaparecido esa chica? Busqué a través de las fotos más recientes.
Su boda donde apenas me habló durante la recepción, tarjetas festivas que había enviado, mensajes genéricos impresos por un servicio, su firma un garabato rápido, fotos de la Navidad de hace 3 años, la última vez que había sido invitado a su casa. Incluso entonces, recordé sentirme como una obligación, alguien marcado en una lista en lugar de bienvenido. Traté de recordar la última vez que Valeria había llamado solo para hablar, solo para preguntar cómo estaba, no para pedir algo, no para actualizarme sobre su vida de esa manera despreocupada que no requería respuesta, solo para conectar. No pude encontrar ese recuerdo. La muerte de mi esposa volvió a mí entonces. Susana se fue a los 52 años por una enfermedad que avanzó demasiado rápido para el tratamiento. Valeria tenía 26 años, viviendo en su primer apartamento, comenzando su carrera. Recordé pensar que ella se apoyaría en mí, que el dolor nos acercaría más. En cambio se había alejado, llamaba menos, visitaba raramente. En el funeral, se había mantenido con los ojos secos y compuesta mientras yo luchaba por mantenerme entero. Más tarde, me había dicho que necesitaba seguir adelante, en lugar de lamentarme. Quizás mi dolor la había avergonzado incluso entonces. Cerré la última carpeta mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las persianas. El escritorio estaba cubierto de evidencia, años de decir sí, años de esperar que el amor y la generosidad fueran suficientes para mantener a mi hija en mi vida. No había sido suficiente, porque lo que Valeria quería no era un padre. Ella quería una cuenta bancaria sin preguntas adjuntas. Me levanté y caminé por mi casa mientras llegaba la mañana. La sala de estar con su sofá cómodo pero anticuado. La cocina con electrodomésticos que funcionaban bien aunque no eran de acero inoxidable. La habitación de invitados que Valeria había usado durante las vacaciones universitarias. Ahora solo almacenamiento para cajas que nunca abría. Lo vi todo a través de sus ojos, inadecuado, vergonzoso, no lo suficientemente bueno para su imagen cuidadosamente curada. Este hogar era honesto, era real, a diferencia de la fachada que ella estaba construyendo con mi dinero. Me duché y me vestí con mi ropa habitual, vaqueros limpios, una camisa sencilla de botones azules, mi chaqueta cómoda. No traté de arreglarme o cambiar quién era. Ese no era el punto de lo que estaba a punto de hacer. En el espejo del baño, estudié mi reflejo. Cabello gris, líneas alrededor de los ojos. Un hombre de 64 años que había pasado su vida siendo razonable, siendo generoso, siendo paciente. Esa paciencia tenía límites. Los había encontrado. Hoy era la gran cena familiar. Valeria esperaba que me mantuviera alejado, que aceptara mi despido en silencio, que desapareciera de nuevo en mi vida modesta, hasta que necesitara otro depósito. No lo haría. Iba a la zona residencial elegante. Iba a pararme en su puerta, no para rogar por un asiento en su mesa. Esa dignidad se había ido, sino para mirarla a los ojos frente a sus invitados importantes y exigirle que justificara este trato, exigirle que reconociera lo que había hecho. Esto ya no se trataba de $1,200, ni siquiera se trataba de los $175,000 anteriores. Esto se trataba de hacer que ella me viera, realmente me viera, no como un recurso para ser explotado o una vergüenza para ser escondida, sino como un ser humano que merecía respeto básico. Ella dijo que yo no encajaba en su vida. Bien. Veamos qué también encajo parado en su puerta cuando su jefe esté mirando. El viaje hacia la zona residencial tomó 40 minutos a través del tráfico festivo. Mantuve mis manos firmes en el volante de mi vieja camioneta. Mantuve exactamente el límite de velocidad. En los semáforos, veía familias en coches más nuevos. Veía casas decoradas con luces, gente normal teniendo días festivos normales. Había tenido todo el día para cambiar de opinión. La mañana había llegado y se había ido. La tarde se había desvanecido en la noche temprana. Cada hora había sido una oportunidad para quedarme en casa, para dejar esto pasar, para ser el padre complaciente que Valeria esperaba. No había tomado ninguna de esas oportunidades. Eran las 6 de la tarde cuando giré hacia la calle de Valeria.
La urbanización era exclusiva. Casas grandes con césped bien cuidado, garajes para 3 coches, fachadas de piedra que parecían vagamente mediterráneas. Su casa estaba en un lote de esquina, luces brillando desde cada ventana. El camino de entrada desbordaba de vehículos, un coche plateado de lujo, un sedán negro, 2 eléctricos modernos, una camioneta de lujo. Más coches se alineaban en la acera. Estacioné mi camioneta al final de la fila. El contraste era agudo. Mi vehículo del año 2009 con su pintura descolorida y abolladuras menores sentado entre máquinas que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. Apagué el motor y me senté allí por un momento. A través de los grandes ventanales delanteros podía ver gente moviéndose. La casa tenía ese diseño de concepto abierto en el que Valeria había insistido. Sala, comedor y cocina fluyendo juntos en un espacio costoso. Los invitados sostenían copas de vino. Estaban de pie en grupos. Se reían de cosas que no podía escuchar. Valeria apareció brevemente usando un vestido color vino, llevando una bandeja. Julián se movía detrás de ella en un traje oscuro, jugando al anfitrión. La escena parecía perfecta, calidad de revista, exitosa. Salí de la camioneta y caminé hacia la casa. El camino era de piedra, adoquines costosos encajados sin huecos. Las luces del paisaje iluminaban hierbas ornamentales y arbustos formados. A través de la puerta podía escuchar música, algo clásico, algo seguro. Me arreglé la chaqueta, tomé una respiración y llamé, firme, constante, 3 veces. La conversación adentro se detuvo. Escuché pasos. La puerta se abrió revelando a Julián en un traje gris carbón que probablemente costó $2,000. Detrás de él vi aproximadamente a 20 personas volviéndose hacia la puerta, curiosas por la interrupción. Las copas de cristal captaban la luz. La mesa del comedor tenía más comida de la que esas personas posiblemente podrían comer. La expresión de Julián cambió rápido, de curiosidad a reconocimiento a algo duro y despectivo. No me invitó a pasar. En cambio, se paró en la entrada, una mano en el marco, bloqueando físicamente la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz se llevó hacia la casa, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Intencionalmente fuerte. No tengo nada que agradecerte, viejo. Largo de aquí. Mantuve mi voz nivelada. Vine a hablar con mi hija. Esto sigue siendo una festividad familiar, independientemente de tu lista de invitados. Movimiento detrás de Julián. Valeria apareció, su rostro mostrando confusión que rápidamente se convirtió en furia. No furia por las palabras de Julián, furia por mi presencia. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Su voz sonó más aguda de lo normal, nerviosa. «Te dije que no vinieras. Esta cena es para gente respetable. Tú no perteneces aquí». Las palabras golpearon como golpes físicos, pero mantuve mi expresión neutral. Miré más allá de ellos a los invitados. Algunos desviaron la mirada, otros observaban con esa fascinación incómoda que la gente tiene por el drama familiar. Algunos sonrieron torpemente, inseguros de cómo reaccionar. 20 pares de ojos, todos presenciando esto. «Ya veo», dije tranquilamente, 20 personas en tu mesa y ni un asiento para tu padre, el hombre que pagó por esta casa. La cara de Valeria se sonrojó. «Esta es una cena profesional. No puedo tener...» Se detuvo, pero el resto quedó en el aire. «No puedo tenerte avergonzándome». Julián dio un paso más cerca, usando su ventaja de altura. «Ya la escuchaste. Ella no te quiere aquí. Nadie te quiere. Ahora vete antes de que te avergüences más». Me quedé en ese umbral, sintiendo el peso de la humillación asentarse sobre mí. Rechazo público realizado para una audiencia. Algunos de los invitados se habían movido más cerca, observando abiertamente ahora. Una mujer con perlas le susurró algo al hombre a su lado. Alguien más miró hacia otro lado incómodamente. Podía forzar esto, podía alzar la voz, podía exigir entrar. Podía hacer una escena que definitivamente arruinaría la noche de Valeria. Pero algo me detuvo. No debilidad, sino cálculo.
Crear caos ahora me haría ver desesperado, validaría cada cosa despectiva que habían dicho sobre mí. Asentí una vez, no en acuerdo, en reconocimiento. Estaba a punto de darme la vuelta, a punto de caminar de regreso a mi camioneta y dejarlos en su cena perfecta, cuando una voz llamó desde el interior de la casa. ¿Héctor? La voz cortó a través del silencio incómodo. Masculina, mayor, con autoridad. Me congelé. La expresión de Julián cambió, la confusión reemplazando su despido presumido. Valeria se volvió, su rostro palideciendo. Un hombre de unos 60 años se abrió paso entre el grupo de invitados. Alto, de cabello plateado, vistiendo un traje costoso que de alguna manera no parecía pretencioso. Lo reconocí inmediatamente, aunque no lo había visto en persona en años. Don Ricardo, exdirector ejecutivo de la empresa donde yo había trabajado durante 23 años antes de retirarme. El hombre que había supervisado personalmente mi departamento, que me había llamado a su oficina cuando anuncié mi retiro, para decirme que había sido uno de los analistas más valiosos que la compañía había empleado. Llegó a la puerta, me miró, luego a Julián, bloqueando la entrada, luego de vuelta a mí. «Héctor», dijo, su voz cálida con genuino placer. «Pensé que eras tú. ¿Qué demonios haces parado aquí afuera?» Yo había tomado mi decisión. Crear una escena aquí, discutiendo con Julián y Valeria frente a sus invitados, solo validaría todo lo que habían dicho de mí. Podía verlo en las caras que miraban desde adentro, algunos compasivos, otros incómodos, unos pocos abiertamente entretenidos por el drama. El calor de la vergüenza presionaba contra mi cara como el sol de verano. Asentí una vez, no estando de acuerdo, sino reconociendo que entendía exactamente dónde estaba parado. Me volví hacia el camino de piedra, hombros cuadrados, cabeza en alto. No estaba huyendo, estaba eligiendo irme. «Socio Héctor, espera, me voy contigo». La voz cortó a través del murmullo de los invitados como una cuchilla, fuerte, dominante, familiar de una manera que hizo que mis pasos flaquearan. Me detuve a mitad del paso, un pie aún levantado, y me volví. A través del grupo de personas adentro, un hombre alto con un costoso traje gris empujó hacia adelante. Se movía con propósito, dejando una copa de vino en una mesa lateral sin mirar, partiendo a la multitud simplemente con su presencia. Cuando llegó a la puerta, no le pidió a Julián que se moviera, lo desplazó físicamente, pisando el porche a mi lado. Don Ricardo. No lo había visto en persona en 3 años, aunque habíamos intercambiado correos electrónicos sobre informes trimestrales y estrategias de inversión. Se veía mayor. Más plata en su cabello, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero llevaba la misma autoridad que recordaba de la década de los 90, cuando habíamos construido nuestro primer fondo de capital de riesgo juntos. «¿Héctor?» Su rostro mostraba genuina confusión y preocupación. «¿Qué estás haciendo aquí? No sabía que conocías a los dueños de casa. Se supone que esta es la cena de agradecimiento de mis empleados». «¿Empleados?» La palabra quedó en el aire como humo. «Tampoco sabía que estarías aquí», dije tranquilamente. Los ojos de don Ricardo se movieron de mí a Valeria y Julián, luego de vuelta. Vi cómo la comprensión comenzaba a amanecer en su rostro, la forma en que las piezas del rompecabezas se encajan cuando finalmente ves el patrón. «Espera», miró a Valeria, su expresión agudizándose. «Valeria, tu apellido de soltera era el mismo que el de Héctor, ¿verdad?» Se volvió hacia mí lentamente. «Héctor, ¿es ella tu hija?» La pregunta suspendió todo. La música de fondo todavía sonaba, algo clásico y seguro, pero toda conversación se había detenido. La cara de Valeria se quedó sin color. La boca de Julián se abrió sin sonido. Podía ver a invitados en la parte de atrás sacando teléfonos, listos para capturar lo que viniera después. «Sí», dije. Mi voz salió firme, factual. «Valeria es mi hija. Vine a desearle felices fiestas». Parece que eso fue un error. La expresión de don Ricardo cambió a través de varias etapas. Comprensión, luego incredulidad, luego algo frío y agudo.
Miró a Julián, a Valeria, luego de vuelta a mí. ¿Un error? Su voz llevaba un filo que recordaba de reuniones difíciles de la junta directiva, de negociaciones que no iban bien. ¿Viniste a la cena familiar de tu propia hija y te rechazaron en la puerta mientras ella entretiene a su jefe y colegas? El silencio se estiró tenso. Valeria agarró el marco de la puerta, los nudillos blancos. Julián había dado un paso involuntario hacia atrás, su agresión anterior evaporándose. Don Ricardo miró entre ellos por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz llevó a través de la puerta abierta a cada invitado adentro. «Alguien necesita explicarme esto, ahora mismo». Nadie se movió. La boca de Valeria se abrió, se cerró. Julián parecía congelado. Los invitados se presionaron más cerca, una audiencia esperando el próximo acto. Don Ricardo no esperó su explicación. Se volvió ligeramente, dirigiéndose no solo a mí, sino a todos los que estaban al alcance del oído. Creo que todos deberían entender quién es Héctor. Sus palabras salieron claras, deliberadas, cortando a través del silencio incómodo. Él no es solo mi viejo socio de los 90. Héctor es uno de los inversores fundadores de Inversiones Cúspide. Vi a varios invitados intercambiar miradas. Algunos asintieron, reconocieron el nombre. Don Ricardo continuó. Su tono práctico, pero sus palabras devastadoras. Inversiones. Cúspide posee una participación del 35% en Soluciones Visión Tecnológica. Eso hace a Héctor uno de los mayores propietarios parciales de la compañía, donde todos ustedes trabajan. Alguien jadeó. Un teléfono hizo un sonido de obturador de cámara. El color restante se drenó de la cara de Valeria. La mano de Julián, aún sosteniendo una copa de vino, temblaba visiblemente. Don Ricardo miró directamente a Julián, sosteniendo su mirada. Este hombre podría comprar tu casa con efectivo y no notar el gasto. Hizo una pausa, dejó que eso se asimilara. Y acabas de decirle que no tiene nada que agradecer. El agarre de Julián sobre la copa de vino se aflojó. La copa cayó, pareció caer en cámara lenta. Luego se hizo añicos contra la entrada de baldosas. El vino tinto se extendió por la lechada blanca como sangre. Nadie se movió para limpiarlo. Estaremos discutiendo su trato a los inversores de la compañía el lunes por la mañana, dijo don Ricardo, su voz formal ahora, llevando el peso de la consecuencia profesional. 9 en punto, mi oficina. No lleguen tarde. Valeria se tambaleó ligeramente, agarrando el marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía erguida. Su mano libre fue a su garganta, luego a su estómago. Parecía que podría enfermarse. Don Ricardo se volvió hacia mí, sus expresiones suavizándose inmediatamente. Vamos, socio. Busquemos algún lugar para celebrar con personas que conozcan el significado de la gratitud y el respeto. Hizo un gesto hacia los invitados reunidos. Por un momento, nadie se movió. Luego, una mujer de unos 50 años, gerente senior, la reconocí vagamente de eventos de la compañía. Dio un paso adelante decisivamente, dejando su bebida. Creo que me uniré a ustedes, dijo claramente. Su movimiento rompió cualquier hechizo que sostenía a los demás. 3 invitados más dieron un paso adelante, 2 hombres y otra mujer. Todos alcanzando abrigos, abandonando bebidas en varias superficies. Estaban tomando una decisión, alineándose públicamente lejos de sus anfitriones. Don Ricardo tomó mi brazo, no apoyándome, sino como un igual, un socio. Caminamos por el sendero de piedra hacia la calle. Los 4 invitados siguieron, ya hablando en voz baja entre ellos. Detrás de nosotros, escuché el murmullo elevarse, susurros extendiéndose a través de la multitud restante. No miré hacia atrás. El aire de la tarde de noviembre se sentía fresco contra mi cara, limpiando el calor de la humillación anterior. Don Ricardo ya estaba hablando, su voz cálida y conversacional, como si simplemente fuéramos viejos amigos reuniéndonos para cenar, como estaba planeado. Hay un asador en las afueras que he estado queriendo probar, dijo. ¿A menos que prefieras otro lugar?
Caminamos por el sendero en un grupo suelto, don Ricardo y yo al frente, los 4 empleados siguiéndonos detrás. El aire fresco de noviembre llevaba voces desde el interior de la casa de Valeria, subiendo en volumen a medida que nos alejábamos. Especulación, chismes, el sonido de una fiesta colapsando. Detrás de nosotros, escuché la puerta de Valeria cerrarse, no golpeada. Eso habría implicado ira, control. Esto fue silencioso, el suave clic de alguien cuya fuerza había fallado. Don Ricardo esperó hasta que llegamos a la calle. Se paró junto a mi vieja camioneta, antes de hablar de nuevo. Los 4 invitados se habían detenido a una distancia respetuosa, dándonos espacio. Héctor se volvió para enfrentarme completamente. Necesito entender qué acaba de pasar. Viniste a la cena familiar de tu hija y ella te rechazó, frente a sus colegas, su jefe. Lo miré. A este hombre que había sido mi socio hace casi 3 décadas, que había confiado en mi análisis cuando estábamos construyendo algo de la nada, que había hecho millones junto a mí cuando nuestras primeras inversiones dieron sus frutos. Ella llamó el martes pidiendo dinero. Dije en voz baja. $1,200 para el servicio de comida. Lo transferí inmediatamente. Luego pregunté a qué hora llegar para la cena. Me dijo que no estaba invitado. Dijo que era una reunión de negocios y que yo no encajaba. La mandíbula de don Ricardo se tensó. ¿Por cómo te ves? ¿Cómo te vistes? Aparentemente, mis camisas de trabajo y mi vieja camioneta son vergonzosas. Miré mi camioneta, su pintura descolorida cruda contra los vehículos de lujo alineados en la calle. Ella dijo que no pertenezco con gente respetable. Eso es. Don Ricardo se detuvo, controlando visiblemente su ira. Héctor no tenía idea. Conozco a Valeria desde hace 2 años. Se unió a nuestro departamento de marketing justo al salir de su compañía anterior. Nunca mencionó que tenía familia en la ciudad. Nunca te mencionó en absoluto. Eso no debería haber dolido. Después de todo esta noche, no debería haber añadido nada al peso. Pero lo hizo. ¿Julián trabaja para ti también?, pregunté. Enlace Farmacéutico maneja nuestros contratos de software médico. La expresión de don Ricardo se endureció. Ambos acaban de cometer un error profesional significativo. No se humilla a los inversores. Especialmente no se humilla a los inversores que han estado con la empresa desde el financiamiento inicial. Uno de los empleados que nos había seguido, un hombre de unos 40 años, alguien a quien reconocí vagamente de los informes anuales, se acercó con cuidado. Señor Héctor, soy Miguel, gerente senior de operaciones. Solo quería decir que lo que pasó ahí dentro fue completamente inapropiado. Lamento que haya tenido que pasar por eso. La mujer que había dado un paso adelante primero se unió a él. Catalina, directora de recursos humanos. Estoy de acuerdo con Miguel. Eso fue poco profesional. Y hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Personalmente, cruel. Los otros 2 empleados murmuraron su acuerdo. Estaban siendo cuidadosos, diplomáticos, pero su mensaje era claro. Habían presenciado algo que cruzaba los límites, tanto personales como profesionales. Gracias, dije simplemente. Don Ricardo los miró a los 4. Catalina, Miguel, confío en que manejarán cualquier discusión en el lugar de trabajo sobre esta noche con la discreción adecuada. Por supuesto, dijo Catalina de inmediato, aunque sospecho que la discusión ocurrirá independientemente de lo que hagamos o dejemos de decir. Dejen que suceda, dijo don Ricardo. A veces la gente necesita ver cómo se desarrollan las consecuencias. Se volvió hacia mí. Héctor, hablaba en serio sobre la cena. Estos 4 también son bienvenidos, si lo desean, o podemos hacerlo solo nosotros. Ponernos al día adecuadamente. Miré al grupo. Estas personas habían tomado la decisión de abandonar una fiesta, de alinearse públicamente conmigo en contra de su colega. El cálculo detrás de esto podría haber sido profesional, pero el gesto aún significaba algo. Creo que cenar todos juntos suena bien, dije, si todos están dispuestos.
El acuerdo fue inmediato. Miguel sugirió el asador que don Ricardo había mencionado. Catalina se ofreció a llamar para reservar una mesa. En minutos, habíamos formado una caravana, el Mercedes de don Ricardo a la cabeza, mi camioneta siguiéndolo, los otros 3 vehículos detrás. Mientras subía a mi vieja camioneta, miré una vez más la casa de Valeria. A través de los grandes ventanales, podía ver figuras moviéndose, invitados recogiendo abrigos, la fiesta claramente terminando temprano. No pude ver a Valeria ni a Julián. Probablemente estaban en alguna habitación trasera, lidiando con los escombros. Encendí el motor y seguí las luces traseras de don Ricardo a través de la urbanización. El viaje hacia las afueras tomó 35 minutos. Condujimos en convoy, manteniendo la formación a través del tráfico. La cabina de mi camioneta se sentía diferente de alguna manera, menos como una marca de insuficiencia, más como un simple transporte. Lo que se había sentido vergonzoso hace horas, ahora se sentía honesto. El asador estaba situado en una colina con vista al lago. Don Ricardo había llamado con anticipación durante el viaje. Tenían una sala privada esperando. Los 6 nos acomodamos alrededor de una pesada mesa de madera. Los menús aparecieron de inmediato, un mesero sirviendo agua con eficiencia practicada. «Pidan lo que quieran», dijo don Ricardo, mirándome específicamente. «Esto corre por mi cuenta. Considérenlo una compensación por la noche que deberían haber tenido». La conversación comenzó lentamente, con cuidado. Los empleados sabían que estaban en territorio inusual. Tener la cena de la festividad con el director ejecutivo y un inversor importante no era típico, pero don Ricardo tenía un don para hacer que la gente se sintiera cómoda, y gradualmente la incomodidad se desvaneció. Miguel habló sobre los desafíos de las operaciones. Catalina mencionó las próximas iniciativas de recursos humanos. Los otros 2, Jaime y Susana, aprendí sus nombres. Discutieron sobre sus departamentos. Me incluyeron, naturalmente, en la conversación, hicieron preguntas sobre los primeros días de la empresa, parecían genuinamente interesados en el lado de la inversión del negocio. Don Ricardo pidió vino, una botella que probablemente costaba más que todo el presupuesto de catering de Valeria. Cuando llegó, levantó su copa. «Por Héctor», dijo, «un hombre que me enseñó que la competencia silenciosa vence al desempeño ruidoso cada vez. Y por la importancia de recordar de dónde venimos y quién nos ayudó a llegar aquí». Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Levanté mi copa con los demás. Sentí el peso de la gratitud inesperada mezclándose con el residuo de la humillación anterior. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. 1, 2, 3 veces. Lo ignoré. Comimos bien, filetes cocinados a la perfección, guarniciones que realmente sabían a comida en lugar de decoración. Don Ricardo contó historias sobre nuestros primeros días de inversión. Me hizo sonar más impresionante de lo que me había sentido en ese momento. Los empleados rieron, se relajaron, dejaron de ser tan cuidadosamente profesionales. Mi teléfono vibró una y otra vez. «Probablemente deberías revisar eso», dijo don Ricardo en voz baja. «En caso de que sea importante». Saqué mi teléfono. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto, todos del número de Julián. El primer mensaje de texto decía: «Viejo vengativo, hiciste esto a propósito». Guardé el teléfono sin leer el resto. La cena continuó durante otra hora. Don Ricardo mantuvo la conversación fluyendo, preguntando sobre los desafíos de las operaciones, discutiendo las tendencias del mercado, haciendo que todos se sintieran cómodos. Pero mi mente se había dividido, mitad presente en la mesa, mitad calculando ya lo que significaban los mensajes de Julián. Alrededor de las 9:30, pagamos la cuenta a pesar de mis protestas. Don Ricardo insistió. «Ya te han quitado suficiente esta noche», dijo en voz baja. «Déjame devolverte algo». Afuera, el aire de noviembre se había vuelto frío. Nos paramos en el estacionamiento, 6 personas que habían compartido una noche inesperada juntos. «Esto fue mejor que cualquier cena corporativa a la que haya asistido», dijo Catalina. Me miró directamente.
Gracias por su hospitalidad, señor Héctor. Espero verlo en eventos de la compañía en el futuro. Los otros hicieron eco de sentimientos similares. Intercambiamos apretones de manos y luego estaban subiendo a sus vehículos, las luces traseras desapareciendo en la noche. Don Ricardo se quedó. ¿Estás bien, Héctor? Esos mensajes eran de Julián. Está enojado. Me lo esperaba. La expresión de don Ricardo se endureció. Debería estar más preocupado que enojado. Lo que él y Valeria hicieron esta noche, eso tiene consecuencias profesionales. No maltratamos a los inversores, y especialmente no los humillamos públicamente. Yo no planeé nada de esto. Lo sé. Eso es lo que lo hace peor para ellos. Me apretó el hombro. Descansa un poco. Hablaremos el lunes. Y Héctor, no hiciste nada malo. Recuerda eso. Conduje a casa solo. Mi camioneta sintiéndose particularmente vacía después del convoy anterior. Las carreteras estaban tranquilas. La mayoría de la ciudad ya se había asentado en su letargo posterior a la celebración. Entré en mi camino de entrada alrededor de las 10:15, apagué el motor y me senté allí por un momento, mirando mi casa. Modesta, cómoda, honesta, todo lo que Valeria había rechazado. Adentro, me serví un vaso de agua y me paré en el fregadero de la cocina, mirando hacia el patio trasero oscuro. Mi teléfono vibró de nuevo. Luego, otra vez, lo saqué. 15 mensajes de texto ahora. 22 llamadas perdidas. Abrí los mensajes. Los primeros eran variaciones sobre el mismo tema. Acusaciones, furia, culpa. Luego el tono de Julián cambió. ¿Crees que puedes arruinarnos? Haremos que te arrepientas de esto. Valeria está devastada. Su carrera ha terminado debido a tu venganza. Encontraremos una manera de hacerte pagar por esta humillación. Las amenazas eran claras, aunque vagas. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, respaldándolos en mi almacenamiento en la nube. Evidencia. Si esto iba a escalar, necesitaría documentación. El teléfono sonó en mi mano. El nombre de Julián en la pantalla. Entré en mi oficina y contesté. ¿Sí? ¿Crees que eres tan listo, verdad? La voz de Julián temblaba con una rabia apenas controlada. Apareciendo esta noche, jugando al padre herido, poniendo a don Ricardo de tu lado. Nos humillaste. Destruiste nuestra reputación frente a mi jefe y toda la oficina. Mantuve mi voz nivelada. Vine a desearle a mi hija felices fiestas. Tú elegiste rechazarme en la puerta frente a tus invitados. Don Ricardo me reconoció. Las consecuencias son tuyas, no mías. Consecuencias. Su voz subió más alto. Valeria podría perder su ascenso por tu culpa. ¿Entiendes eso? Años de trabajo arruinados porque no pudiste soportar no ser invitado a una cena. Si su carrera sufre, es por cómo me trató ella, Julián. No porque yo respondí. ¿Te arrepentirás de esto? Estaba gritando ahora. El control completamente perdido. No vamos a dejar que destruyas lo que hemos construido. Encontraremos una manera de hacerte pagar por esto. Vas a desear haberte quedado en casa. Sostuve el teléfono lejos de mi oído mientras continuaba. Sus palabras disolviéndose en una furia incoherente. Cuando la diatriba finalmente terminó con una respiración entrecortada, volví a acercar el teléfono. ¿Terminaste? Pregunté tranquilamente. Silencio. Entonces estamos bien. No vuelvas a llamar a este número a menos que tengas algo productivo que decir. Colgué, puse el teléfono en mi escritorio, lo miré fijamente por un largo momento. La amenaza de Julián resonaba en mi mente, no las palabras específicas. Esas eran fanfarronadas vacías de un hombre asustado, sino la intención detrás de ellas. No iban a aceptar esto tranquilamente, no iban a aprender de ello ni cambiar. Iban a contraatacar. Miré alrededor de mi oficina, el archivador con años de documentación, la computadora con acceso a cuentas de inversión e informes de la compañía, el teléfono con los mensajes amenazantes de Julián, respaldados en 3 ubicaciones separadas. Valeria pensaba que yo era débil porque vivía modestamente.
Julián pensaba que yo era irrelevante porque no hacía alarde de mi riqueza. Ambos me habían subestimado por completo. Abrí mi computadora portátil y creé una nueva carpeta, documentación de Valeria. Comencé a compilar archivos, transferencias bancarias, acuerdos de préstamo, solicitudes de dinero por correo electrónico, cada pieza de evidencia de los últimos 15 años. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. El viernes por la mañana llegó con una luz pálida y 5 mensajes de texto de Valeria, todos enviados entre la medianoche y las 3 de la mañana. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Julián está aterrorizado de ser despedido por tu truco. No tenías derecho a avergonzarnos frente a mi jefe. Esto es tan injusto. Solo queríamos una cena agradable. Siempre has sido egoísta, pero esto es un nuevo punto bajo. Los leí con el café en la mesa de mi cocina. Ira, acusaciones, victimismo, ni una sola palabra de disculpa o autorreflexión. No respondí. El sábado trajo un tono diferente. Papá, no sabíamos que don Ricardo era tu antiguo socio. Si nos hubieras contado sobre tus inversiones, las cosas hubieran sido diferentes. Siempre actuaste como si estuvieras luchando. ¿Cómo se suponía que debíamos saberlo? Te hubiéramos incluido si hubiéramos entendido tu situación real. Todavía ninguna disculpa, solo justificación. El mensaje era claro. Me habrían tratado mejor si hubieran sabido que tenía dinero. El hecho de que fuera su padre aparentemente no era razón suficiente. Los mensajes del domingo cambiaron de nuevo. ¿Podemos simplemente superar esto? Sigue siendo mi padre. Se supone que la familia perdona. Cenemos esta semana, solo nosotros, y hablemos de todo. Podemos empezar de nuevo. Te extraño, papá. ¿Podemos arreglar esto? ¿Manipulación ahora? Falsa calidez. Me extrañaba, pero solo después de enterarse de mi patrimonio neto. Hice capturas de pantalla de cada mensaje. Los agregué a la carpeta de documentación. Vi emerger el patrón. Rabia cuando aparecieron las consecuencias. Justificación cuando la rabia no funcionó. Manipulación cuando la justificación falló. Ni una sola vez dijo que estaba equivocada. Ni una sola vez reconoció que rechazar a su padre en la cena familiar fue cruel, independientemente de su estado financiero. El lunes por la mañana, me reuní con don Ricardo en un café en el centro de la ciudad. Ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con 2 cafés esperando. «Te ves cansado», dijo mientras me sentaba. «Ha sido un fin de semana ocupado». Muchos mensajes de Valeria. Me lo imagino. Deslizó su teléfono sobre la mesa. «Deberías ver esto». Miré la pantalla. Correos electrónicos reenviados a don Ricardo de varios empleados, cuidadosamente redactados para proteger a los remitentes. Pero el contenido era claro. Varias personas informando que Valeria y Julián habían estado hablando en la oficina durante meses sobre el pobre padre de Valeria que no podía poner su vida en orden, usando mis supuestas luchas financieras como parte de su narrativa. Los profesionales hechos a sí mismos que tuvieron éxito a pesar de antecedentes familiares difíciles. «Te han estado usando como su historia de origen», dijo don Ricardo en voz baja. «El obstáculo que superaron». Dejé el teléfono con cuidado. ¿Cuántas personas han hablado? 7 hasta ahora. 3 de marketing, 2 de ventas, 1 de informática, 1 de operaciones. Todos incómodos después de la noche del jueves, dándose cuenta de que la historia fue fabricada. Convirtieron mi privacidad en su material de marketing. Peor aún, convirtieron tu elección de vivir modestamente en evidencia de fracaso. Don Ricardo se reclinó. La atmósfera de la oficina en este momento es tensa. Algunos encuentran esto un chisme entretenido. Otros están genuinamente perturbados por cómo trataron a un inversor importante. Tus 4 compañeros de cena han sido influyentes. Han estado compartiendo sus impresiones sobre ti, hablando sobre tu hogar, tu carácter. La credibilidad de Valeria y Julián está dañada. Absorbí esta información lentamente. No solo me habían rechazado en privado.
Habían estado socavándome sistemáticamente en público durante meses, construyendo su imagen sobre las falsas ruinas de la mía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Oficialmente, ambos están en la cuerda floja. Me reuniré con ellos esta semana, revisaré su conducta. Podría emitir advertencias formales. Hizo una pausa. Extraoficialmente, su trayectoria en la empresa ha terminado. Nadie confía en ellos ya. Nadie quiere trabajar con personas que hablan mal de los miembros de su familia para mejorar su propia imagen. Hablamos durante otros 30 minutos. Don Ricardo ofreció apoyo. Prometió mantenerme informado. Cuando nos separamos, dijo: a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente enfrente las consecuencias. Pero no estaba seguro de estar de acuerdo. Las consecuencias naturales se sentían pasivas. Valeria y Julián entendían el poder, el dinero, el estatus. Si quería justicia, necesitaba hablar su idioma. Esa tarde, conduje a la oficina de Daniel en el centro de la ciudad. Daniel era un vecino, un abogado que se especializaba en derecho civil y contractual. No éramos amigos cercanos, pero habíamos compartido conversaciones ocasionales a lo largo de los años. Su oficina era pequeña, profesional, llena de libros de leyes. Me saludó calurosamente, ofreció café, señaló una silla frente a su escritorio. «Héctor, ¿qué te trae por aquí? ¿Todo bien?» Abrí la carpeta que había traído, copias de transferencias bancarias, solicitudes por correo electrónico, documentación de préstamos. La expuse metódicamente. Necesito consejos sobre cómo recuperar deudas y protegerme de posibles represalias. Daniel escuchó mientras explicaba. 15 años de préstamos. El pago del coche nunca devuelto. Los recientes $1,200. La llamada amenazante de Julián. Los mensajes cada vez más intensos de Valeria. Tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, revisó la documentación con interés profesional. «Tienes motivos claros para exigir el pago», dijo finalmente. «Los $15,000 para el vehículo son particularmente fuertes. Transferencia bancaria con su correo electrónico, reconociendo que era un préstamo. El pago inicial de la casa se vuelve más turbio si se presentó como un regalo. Pero el coche es sólido. ¿Qué hay de la protección?» Julián hizo amenazas. «Documenta todo. Guarda esas grabaciones si las tienes, haz capturas de pantalla de los mensajes, mantén una línea de tiempo. Si las amenazas escalan a acoso, podemos buscar una orden de protección». Hizo una pausa. «Hay otro ángulo. Como accionista importante en su compañía, tienes ciertos derechos. Puedes solicitar auditorías, revisiones de desempeño, evaluaciones departamentales». Levanté la vista de mis notas. ¿Cómo funciona eso? Los accionistas de capital privado, especialmente a tu nivel de inversión, pueden solicitar información sobre las operaciones de la empresa. Pero Héctor se inclinó hacia adelante. Ten cuidado. Usar los derechos de los accionistas para abordar agravios personales se vuelve complicado. Puede salir el tiro por la culata legal y profesionalmente. Lo entiendo. Hablamos durante otros 20 minutos. Daniel describió opciones, explicó procedimientos, advirtió sobre trampas. Fue minucioso, profesional, cauteloso. Tomé notas cuidadosas, hice preguntas específicas, absorbí el marco de trabajo. Cuando salí de su oficina y conduje de regreso a las afueras, mi mente estaba trabajando de manera diferente a como lo había hecho en días, no insistiendo en el dolor, no repitiendo conversaciones, calculando en su lugar. ¿Qué influencia tenía? Los préstamos, legales, documentados, recuperables. Mi posición de accionista, poderosa pero que requería un uso cuidadoso. El apoyo de don Ricardo, valioso para información y credibilidad. La reputación dañada de Julián y Valeria, ya desarrollándose sin mi intervención. ¿Qué quería? No la reconciliación. Habían demostrado que eso era imposible. No el mero reembolso. Eso era demasiado transaccional. Algo más. Algo que les hiciera entender lo que habían hecho. Que les hiciera enfrentar consecuencias reales. Que les hiciera reconocer que no podían tratar a las personas como recursos desechables.
justicia, educación. Tal vez un tipo de corrección. La estructura de un plan comenzó a formarse mientras conducía. No venganza en el sentido mezquino. Algo más frío, más sistemático. Usando las herramientas que tenía. Los idiomas que entendían. La influencia que había sido demasiado amable para emplear antes. Me habían llamado débil, vergonzoso. No lo suficientemente respetable para su mesa. Estaban a punto de aprender cómo se veía la fuerza tranquila cuando decidía contraatacar. Martes por la mañana, 2 de diciembre. Me senté en el escritorio de mi oficina en casa con mi carpeta de documentación abierta, mi cuaderno con notas estratégicas a mi lado y mi teléfono en la mano. El plan estaba claro. Solo necesitaba ejecutarlo metódicamente. Llamé a don Ricardo a las 9:30. Su asistente me comunicó de inmediato. Héctor, buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, Ricardo. He estado revisando los informes trimestrales de la empresa. Como parte interesada significativa en inversiones Cúspide, me gustaría tener una mejor visibilidad de la eficiencia operativa en la división de ventas. ¿Sería apropiada una auditoría interna? Hubo una pausa. Casi podía escuchar la mente de don Ricardo trabajando a través de las implicaciones. Eso está dentro de tus derechos como accionista mayoritario, dijo con cuidado. Dadas las circunstancias recientes, yo mismo estaría interesado en esos hallazgos. Haré que mi equipo de operaciones comience hoy. Agradezco eso. Avísame qué descubres. La auditoría tomó 3 días. Seguí con mi rutina normal, café matutino, revisando carteras de inversión, paseos alrededor del lago. Mi teléfono permaneció en silencio. Valeria había dejado de llamar después de que sus mensajes de voz del fin de semana quedaran sin respuesta. El viernes por la noche, don Ricardo llamó. «Héctor, ¿encontramos problemas?» Su voz estaba tensa con ira controlada. Julián ha estado manipulando los cálculos de comisiones, inflando las cifras de ventas para aumentar sus bonos. Informes de gastos cuestionables, contabilidad creativa con presupuestos de entretenimiento para clientes. Nada criminal, pero claras violaciones de la política. Tomé notas mientras hablaba. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Degradación como mínimo. Lo abordaré el lunes por la mañana. Bajará de gerente regional a gerente de ventas estándar. Reducción salarial de $120,000 a $72,000 anuales. ¿Y Valeria? Advertencia por escrito por no reportar irregularidades. Debería haberlo notado, como su colega. No está siendo degradada, pero esto va a su expediente permanente. Le agradecí por mantenerme informado. Después de colgar, me senté en silencio, procesando. El primer golpe había aterrizado exactamente como estaba planeado. Esa misma tarde había recibido la carta de demanda formal que Daniel había preparado. Profesional, fría, legalmente precisa. Detallaba el préstamo del coche, el dinero de la cena familiar, más intereses legales. Total, $1,700. Pago debido dentro de 14 días o presentaría una demanda. Daniel la envió por correo certificado a su dirección en la zona residencial. El sábado por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. El número de Valeria. No contesté. Dejó un mensaje de voz. «Papá, por favor llámame. Recibimos una carta de tu abogado. No podemos pagar $17,000 en este momento. Julián acaba de ser degradado. Apenas estamos pagando nuestra hipoteca. Por favor, necesitamos hablar de esto». El domingo trajo más llamadas, más mensajes de voz. Su voz cada vez más desesperada. «Papá, sé que estás enojado, pero esto es demasiado. Perderemos la casa. Tenemos pagos de coche, seguro. Te pagaré, lo prometo. Pero necesito tiempo. Por favor, contesta tu teléfono». Escuché cada mensaje una vez, los guardé, hice notas en mi archivo de documentación, evidencia de su situación deteriorada. Luego volví a mi rutina normal. Lunes por la mañana, 8 de diciembre, me reuní con don Ricardo en el mismo café donde nos habíamos reunido la semana anterior. Misma mesa de esquina, mismo pedido. «¿Cómo te fue?»
Pregunté después de que nos hubiéramos acomodado. Julián se lo tomó mal, gritó, amenazó con acciones legales, afirmó que estaba siendo atacado. Recursos Humanos documentó todo. Tendrá suerte de mantener la posición reducida. Bebí mi café. He estado revisando los números trimestrales. La región de Julián ha tenido un rendimiento inferior durante 2 trimestres consecutivos. Con estos hallazgos de auditoría, tal vez la división necesite una reestructuración. Un liderazgo fresco podría mejorar esas métricas. Don Ricardo me miró por un largo momento. ¿Sabes? He estado pensando lo mismo. La Junta ha estado haciendo preguntas sobre el desempeño de esa región. Este podría ser el momento adecuado para hacer cambios. Hablamos durante otros 20 minutos sobre la estrategia de la empresa, los retornos de inversión, las condiciones del mercado. Y cuando nos separamos en el estacionamiento, don Ricardo dijo, «Te mantendré informado sobre cualquier decisión de personal». Martes por la tarde, 10 de diciembre, don Ricardo llamó. «Héctor, pensé que deberías saberlo. Dejamos ir a Julián esta mañana. Eliminación de puesto debido a la reestructuración departamental. Valeria ha sido trasladada a gestión de cuentas con una reducción salarial de $15,000. La situación está resuelta desde una perspectiva de la empresa. Me paré en la ventana de mi sala de estar, mirando hacia el lago. El invierno había despojado a los árboles, exponiendo la superficie gris del agua. Gracias por mantenerme informado, Ricardo. Héctor, ¿estás bien? Sí, creo que lo estoy. Después de colgar, me senté en mi silla durante mucho tiempo. La casa estaba tranquila. Afuera, un frente frío estaba entrando, bajando las temperaturas. Pensé en Valeria y Julián y su costosa casa con sus costosos autos y sus ingresos repentinamente insuficientes. Pensé en los $175,000 que había dado a lo largo de 15 años. Siempre diciendo sí, siempre esperando que fuera suficiente. Pensé en haber sido rechazado de la cena familiar porque mi ropa y mi camioneta no encajaban con su imagen. La venganza estaba completa. Sus carreras destruidas, sus finanzas en crisis, su reputación en ruinas. Todo logrado a través de medios legítimos, supervisión de accionistas, cobro de deudas, reestructuración empresarial. Nada ilegal, nada contra lo que pudieran luchar. Pero no me sentía victorioso. Me sentía vacío. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Valeria. «Papá, necesito verte. ¿Puedo ir a tu casa hoy? Por favor». Miré el mensaje durante varios minutos. Luego escribí una respuesta. 2 de la tarde. Ven sola. Miércoles por la mañana, 11 de diciembre. Me desperté temprano e hice café. El mensaje de Valeria estaba en mi teléfono como un peso. Había aceptado verla a las 12 en punto. Ahora necesitaba decidir qué quería de esa conversación. Justicia sin crueldad. Consecuencias con un camino a seguir. Esos parecían los límites correctos. A la 1:50, me paré en la ventana de mi sala de estar. La taza de café calentando mis manos. Un sedán entró en mi camino de entrada. El coche de Valeria, no la camioneta de Julián. Salió lentamente, luciendo agotada. Su ropa era ordenada pero ordinaria, no los trajes de diseñador de la cena. Había perdido peso. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Caminó hacia mi puerta y llamó suavemente. Abrí, di un paso atrás sin hablar. Ella entró y le señalé la sala de estar. Se sentó en el borde del cojín del sofá, sin relajarse hacia atrás. Tomé mi silla habitual. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Valeria se rompió. No las lágrimas controladas de la manipulación, sino un sollozo genuino, jadeos fuertes, un llanto desconsolado. A través de él, las palabras salieron a borbotones. Papá, lo siento mucho. He sido horrible contigo. Fui codiciosa y egoísta y te convertí en algo vergonzoso cuando eras la única persona que realmente me amaba. Permanecí inmóvil, observando, escuchando. Le dije a la gente en el trabajo que estabas luchando, que lo había logrado por mi cuenta a pesar de tener un padre que no podía poner su vida en orden.
Te usé como una historia para hacerme ver mejor. Estoy disgustada conmigo misma. Se limpió la cara con manos temblorosas. Sacó pañuelos de su bolso. Julián me estuvo engañando durante 6 meses con alguien de su oficina. Encontré los mensajes hace 2 días. Cuando lo confronté, dijo que tú arruinaste todo y que fui estúpida por no decirte que te mantuvieras alejado de la cena. Te culpó por sus propios fracasos. Y me di cuenta de que cuando todo se desmoronó, tú eras la única persona que realmente se preocupaba por mí. Valeria metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo puso en la mesa de café con manos temblorosas. $5,000. Todo lo que pude reunir vendiendo joyas y vaciando mi cuenta de ahorros. Colocó un documento al lado. Un plan de pago notariado para los $12,400 restantes. $200 mensuales. No te estoy pidiendo que negocies, estoy reconociendo lo que debo. Recogí el sobre, lo abrí, conté los cheques bancarios. $5,000 exactamente. Miré el plan de pago, preparado profesionalmente, términos realistas. Luego lo partí por la mitad, 1, 2, 3 veces. Los pedazos cayeron sobre la mesa de café. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Papá, estoy cancelando la deuda, dije en voz baja. Considéralo un regalo final de tu vieja vida para lo que venga después. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte. No merezco eso. No, estuve de acuerdo. No lo mereces. Pero lo estoy haciendo de todos modos. Me levanté, caminé hacia mi escritorio. Recuperé mi calendario. Me senté de nuevo y lo abrí en diciembre. Todos los domingos durante 1 año, me visitas. No cuando necesites algo. No cuando haya una crisis. Solo para estar aquí, para hablar, para reconstruir lo que destruiste. Marco las fechas con un bolígrafo. 52 domingos. Esto no es negociable. Faltas a 3 sin razón legítima, y la deuda completa se restablece. Valeria miró el calendario marcado, luego a mí. Estaré aquí, todos los domingos. Lo prometo, papá. Probaré que puedo ser la hija que merecías. Acepto tu disculpa, dije. Pero Valeria, la aceptación no es perdón y el perdón no es olvidar. Tendrás una oportunidad para reconstruir la confianza. Una. Y comienza con la acción, no con las palabras. Ella asintió, secándose los ojos. Estoy solicitando el divorcio. Debería haberlo hecho hace años. Julián me mostró quién es realmente cuando el dinero y el estatus desaparecieron. Hablamos durante otra hora sobre su trabajo, sus planes, su reconocimiento de lo mal que había priorizado todo en su vida. Cuando finalmente se levantó para irse, la acompañé a la puerta. En el umbral, se volvió, parecía a punto de abrazarme. Levanté una mano. Todavía no. El domingo, dije simplemente. Ella asintió. Caminó hacia su coche. Miré hasta que se alejó. Esa noche, me senté en mi porche trasero a pesar del frío de diciembre. Taza de café en mano. El lago apenas era visible a través de los árboles desnudos. El agua oscura y quieta. Mi teléfono sonó. El nombre de don Ricardo en la pantalla. Héctor. Tengo una propuesta. La empresa necesita consultoría estratégica. Alguien con tu experiencia e instintos. No a tiempo completo, pero un compromiso significativo. Papel asesor, compensación sólida, respeto por tu tiempo. ¿Qué dices? Sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Me gustaría eso, Ricardo. Estoy listo para participar de nuevo. Excelente. Haré que redacten los contratos. Espero trabajar contigo adecuadamente de nuevo, socio. Después de colgar, me senté en el frío, sintiendo algo cercano a la paz. Mi calendario yacía en la mesa del patio a mi lado. Este domingo marcado en rojo. La primera visita de Valeria. El comienzo de la reconstrucción si demostraba ser capaz de cambiar. Pensé en las últimas 3 semanas. La llamada telefónica pidiendo dinero. El rechazo en la cena familiar. La humillación pública. El desmantelamiento sistemático de su fachada. La venganza había sido completa, pero más importante aún,
Se había hecho justicia. Me habían visto como débil porque vivía modestamente, como irrelevante porque no hacía alarde de riqueza, como desechable porque siempre había dicho sí sin condiciones. Habían aprendido lo contrario, no a través de la rabia o la violencia, sino a través de la aplicación silenciosa de una influencia que nunca supieron que yo poseía. A través de la ejecución paciente de consecuencias que se habían ganado, a través de sus propias decisiones. Miré mi casa modesta, mi vida cómoda, el lago extendiéndose ante mí en la oscuridad creciente. Esto era suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo necesitaba dejar de permitir que otros me dijeran que no lo era. El domingo llegaría, Valeria llegaría, o no lo haría. De cualquier manera, yo sobreviviría. Había hecho el trabajo duro de defender mi propia dignidad. El resto dependía de ella. El café se había enfriado en mi taza, pero no me importó. Me senté allí mientras el crepúsculo se desvanecía en la noche, viendo emerger las estrellas sobre el lago, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Contento, en mis propios términos, sin nada más que demostrar a nadie. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.